Le doy la bienvenida eh, a esta actividad. Hola, ¿qué tal, Clarisa? Eh, a la actividad de este año, a la que, si prestaron atención al flyer con el que se hizo saber esta actividad, eh, dejé de llamarlo seminario, como venía haciendo desde que empezó esta serie hace 15 años, y lo llamé laboratorio. No es una eh, eh, cambio menor, ¿sí? Voy a tratar de explicar un poco en qué consistirá el trabajo que propongo hacer este año, en el cual espero que me acompañen, que colaboren también. Eh, y para eso traje algunas pequeñas referencias que permitan situar desde qué lugar voy a hablar. Que no va a ser un lugar de docente, un lugar de enseñante. No sé muy bien cómo definirlo todavía, pero es eso, un trabajador, en todo caso, del discurso analítico, el servicio del discurso analítico, eh, que tiene una búsqueda en la que se invita a participar. En definitiva es eso. Eh, el cambio propuesto tiene además una función vinculada con la coyuntura en la que se encuentra el discurso analítico hoy en día, lo bastante de manifiesto en el último congreso de la MP que terminó hace poco y en la cita con el PASE que lo precedió, asociación de la Escuela UNA. Este, Así que será un pequeño aporte, digamos, a la coyuntura actual para ver si su analítico sale de algunos atolladeros en los cuales se encuentra. Es mi granito de arenas, como digo siempre. Eh, entonces, mi presentación no es en función de mis títulos o cosas así, sino más bien qué es lo que caracteriza mi búsqueda y un poco los modos en que se fue perfilando hasta llegar a la situación actual, ¿sí? A la interrogación actual. Entonces, ¿ustedes me escuchan bien así? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ok. perfecto. Bueno, porque estoy, de paso estoy ensayando sacarme los aparatos con los que estaba todo el tiempo, en un ambiente un poco más natural. Estoy en mi consultorio, quiero pensar que tal vez este año volvamos a tener actividades presenciales o mixtas, digamos, donde podamos compartir con otros que están más lejos de estas actividades, pero también encontrarnos en presencia con quienes quieran reunirse, que es algo muy bueno. Así que considero sacarme los auriculares y estar en el consultorio como un paso en esa dirección muy deseada. Estuve en París para una parte del congreso hace poco y les puedo asegurar que ya me había olvidado de lo hermoso que es encontrarse en la presencia de los cuerpos con otros colegas a los que uno no ve. No es sustituible por estos encuentros a través de Zoom, Teams o lo que sea, que por suerte están. Gracias a eso es que podemos estar en estos momentos reunidos, pero en fin, no quiero que esas cosas sustituyan al otro. A pesar de que ahora parece que los congresos del MP serán mixtos en lo sucesivo. Bueno, entonces, esta presentación no es una presentación de mí, sino una presentación de mi pregunta, digamos, de mi recorrido en el sentido de la pregunta, ¿sí? De lo que me inquieta, ¿sí? No voy a empezar de muy atrás. Hay un librito del 2010 que se llama, no sé si lo ven ahí, se llama En busca de lo singular, donde traté de especificar con la mayor claridad posible
porque me parecía que había una continuidad a lo largo de toda la enseñanza de Lacan, que era la orientación por lo singular, porque me parecía que eso era lo que había orientado a Freud desde siempre, los fundamentos lógicos, epistemológicos que tiene ese asunto, etc. Y la prueba tomando los extremos de la enseñanza de Lacan, tan distintos los antecedentes de su enseñanza y la ultimísima enseñanza, y viendo ese hilo conductor allí, ¿no? Ahí, de paso, en el prólogo, decía algo que no me acordaba, la verdad, pero que creo que nos va a servir para la discusión de hoy. Le leo un parrafito nomás. Dice: muchos libros son escritos esencialmente para comunicar algo que se sabe y que se desea compartir. Son herederos de Poros, ¿no? El dios de la abundancia. En ellos no solo su contenido, sino también el vocabulario empleado por el autor e incluso el tono elegido para hacerlo, se definen en función del grupo de lectores a los que en principio ese contenido se dirige idealmente, ¿sí? Por ejemplo, unos alumnos o estudiantes. El producto está en gran medida separado del autor y es eso lo que les brinda un aspecto de notoria impersonalidad. El modelo de esos libros es probablemente el de la comunicación científica, el paper de ciencias, ¿sí? Otros libros, en cambio, se escriben por carencia y necesidad. Su estirpe es entonces la de Penía, ¿sí? Es decir, la diosa de la carencia. El lector ideal es para ellos el propio autor. Son productos de sus perplejidades más que de su saber, de sus preguntas más que de su certeza. Por eso el texto resultante conserva siempre claras huellas de su estilo. Su paradigma se encuentra quizás en la obra poética, ¿sí? Que tiene la marca más personal, pues podríamos decir. Existe también un tercer grupo formado por aquellos libros que en parte conjugan ambas características, retoños de Poros y Penía, sus linajes entonces tan mestizos como el de Eros, ¿no? Porque saben que en la mitología griega Eros, el dios del amor, era hijo de la abundancia y de la carencia, ¿no? ¿Qué tal, Débora? Ahí te vi por primera vez. Bueno, entonces el librito tenía algo de eso, o sea, digamos, pretendía ser un libro de demostración lógica, pero por las preguntas era imposible retirar de allí lo que es el estilo del autor. Y yo no recordaba ese prólogo, resulta que el libro siguiente se llamó La flecha de Eros, o sea que tenía que ver con casualmente, digamos, tenía que ver con esto, ¿no? Con el producto de lo anterior, pero, digamos, tiene otra fundamentación el título. Aquí de esto les quiero leer un parrafito que resume un poco el libro anterior, ¿sí? Como para que vean la continuidad, digamos, ¿no? Dice, está en el prólogo también, es un párrafo del prólogo. Poco tiempo atrás dedicamos a la enseñanza de Lacan un largo ensayo centrado en sus dos periodos extremos, el de los antecedentes, de 1931 al 53, y el del giro de los 70, que va del 71 al 80, ¿sí? No sin sorpresa descubrimos que en el primero, Lacan forja con precisión el proyecto de crear una ciencia de lo singular, y que el notorio cambio que su doctrina experimenta en el segundo aún conserva claras marcas de ese inicial proyecto. Gracias a eso pudimos apreciar que la búsqueda de lo singular es una constante de la doctrina analítica y de la experiencia misma, que esa constante permite definir además la orientación fundamental de ambas, y que desde Freud hasta hoy los diversos reordenamientos teórico-clínicos que atravesó el psicoanálisis no son cambios de orientación, sino modos de recuperar esa orientación privilegiada, o sea, la orientación marcada por lo singular. Ahora nos proponemos extraer provecho de esos resultados obtenidos al estudiar la problemática de lo singular, bla, bla, bla. Bueno, eso. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con un modo de incidencia en el discurso analítico, que pretendía conmover un poco cierta cristalización que se entendía en ese discurso, vinculado con lo que se conocía como la orientación por lo real, ¿no es cierto? Ustedes saben que el sintagma de orientación por lo real es un sintagma fuerte dentro de la orientación lacaniana, y de hecho fue promovido en gran medida por el propio Jacques Miller, ¿sí? Digamos, lo cual tiene su justificación, digamos, tiene su alcance, tiene sus limitaciones también, pero que desembocó en un problema
complicado, digamos, porque hay muchas de las connotaciones de lo real que lindan con el problema de lo inefable, de lo que está fuera de lo simbólico, de lo que no se puede decir, y termina además hablando, digamos, forzando el discurso analítico a tener que hablar de que el psicoanálisis tiene un real que es propio de él y que de nadie más, ¿sí? Con lo cual el diálogo del psicoanálisis con otra disciplina se cierra de antemano, o sea, es esterilizar de antemano cualquier posibilidad de tener alguna incidencia en el mundo, ¿sí? Fuera de lo que pase en los consultorios. Entonces, me pareció que convenía un poco recuperar la carretera principal, por así decirlo, del psicoanálisis, desde Freud hasta nuestros días, y matizar un poco esta cuestión de la orientación por lo real. De hecho, cuando se hizo el Congreso sobre lo real en París, 2014, precisamente me invitaron a la mesa de apertura, donde yo planteaba que lo real era una brújula defectuosa, es el título del trabajo, una brújula defectuosa, es decir, que no nos sirve como orientación para el psicoanálisis, que tenemos que pensarlo de otras maneras, ¿sí? Bueno, entonces, eso podríamos decir es el marco general de mi interrogación, de lo que busco, digamos, como para tener alguna eficacia que reoriente un poco el discurso analítico y le permita abordar las cuestiones de la subjetividad contemporánea de mejor manera, dialogar con los otros discursos, incidir en lo social de maneras eficaces, en fin, eso, que no quede aislado el mundo y no se pierda. En el contexto de toda esa búsqueda, hay aquí mucha gente que viene por primera vez, así que a ellos me tengo que dirigir, otros me conocen, saben que escribo bastante. Pero en el contexto de eso y digamos como resultado de esa investigación, sobre todo de lo que tiene que ver con la última enseñanza de Lacan en particular, vi hace unos años el punto en el cual Lacan empezaba a resolver un impasse de la doctrina freudiana, ¿sí? Ese impasse yo lo había notado hacía décadas, pero el modo en que Lacan había incidido para intentar resolver ese impasse de la doctrina freudiana, recién me cayó la ficha, como se dice, hace unos pocos años. ¿Cuál es el impasse? ¿Sí? El impasse le pueden poner como título el escrito de Freud de 1924, el problema económico del masoquismo, ¿sí? Es decir, la cuestión de que para Freud hay ciertas cosas que no se pueden explicar en términos del principio de placer, porque cómo entender con un aparato que está regido por un principio de placer, son los términos más o menos de Freud, es decir, que todo el tiempo busca sacarse de encima las excitaciones porque son displacenteras, ¿cómo puede ser que haya gente que goce con el dolor, por ejemplo, ¿no? Que mantener, digamos, una situación de excitación displacentera y que sin embargo produzca un cierto goce y que se mantenga en el tiempo, etc. Bueno, ¿y qué hace Freud en ese momento? Freud dice, bueno, se puede resolver retocando con el más allá del principio de placer, etc. Lo resuelve por un año y pico, y en Inhibición, Síntoma de Angustia vuelve a encontrarse con lo mismo. ¿Cómo puede ser que haya personas que vivan angustiadas? Y la angustia es una sensación espantosa, ¿sí? Y puede durar la vida entera, ¿sí? ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Y termina diciendo, bueno, no hay manera de explicar en función del principio económico este asunto de la angustia, ¿no? Lo cual es realmente un renuncio muy importante desde el punto de vista doctrinario, porque el afecto más importante en la experiencia analítica, por lejos, es la angustia, ¿sí? Y si hay un modelo que no sirve para explicar la angustia, ese modelo, la verdad que ya no es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el impasse de Freud? El impasse de Freud es que termina renunciando al modelo económico, que era la mejor herramienta que tenía hasta ese momento para suplir la ausencia de una noción de estructura, ¿sí? Él no disponía de la noción de estructura, pero lo más cercano que tenía en ese momento era la idea de una economía en el sentido
contable del término, es decir, en el sentido de redistribución de cantidades donde hay una suma que permanece constante, es decir, que si algo sale de un lado es porque fue a parar a otro lado o a otros lados y se repartió de otra manera, ¿no? Digamos, nada se crea ex nihilo ni desaparece sin dejar huellas. Esa es la idea del principio económico que Freud plantea ya desde 1895, ¿no? El problema es que ya en el proyecto de 1895 Freud pega dos cosas juntas que son en realidad de raíces diferentes, que son la idea de economía como redistribución con suma constante, que es lo que se llama principio económico, ¿sí? Y la idea de economía como ahorro, ¿sí? Que es otro sentido de economía, en alemán, igual que en nuestra lengua, ¿sí? Y en muchas otras también, el sentido de ahorrar, de que cuanto menos se gaste, mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, para Freud esas dos cosas iban juntas, y en realidad tienen sentidos diferentes, ¿sí? Porque hay cosas que mantienen una relación económica sin necesariamente tener una tendencia a ahorrar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que lo primero lo podemos llamar principio económico, y lo segundo es lo que Freud termina bautizando bajo el título de principio del placer, ¿sí? Y el problema económico del masoquismo no es de dónde salen las cantidades, a dónde van a parar las cantidades, es decir, no hay ningún problema económico en el masoquismo desde la perspectiva de la redistribución de cantidades dentro del aparato psíquico mientras se mantenga la suma constante. No tiene ningún problema. Relean el artículo de 1924 y lo van a ver, ¿sí? El problema es que no se lleva bien con el principio de placer, el masoquismo, claro, por supuesto. Pero, ¿qué hace Freud? ¿Sí? Para decirlo con un refrán, arroja el niño con el agua del baño, ¿sí? Es decir, el principio del placer, ¿sí? Que era lo que no funcionaba en esto, ¿sí? Lo tira junto con el principio económico, ¿sí? Y ese principio económico era lo mejor que tenía hasta ese momento. Entonces, después trata de recuperar algo de eso, cambiando algunas cosas, volviendo a usar la economía de otras maneras, en fin. Esto es tema de un librito que se llama, lo tenías ahí, Clarisa, te vi a mano, Pasos hacia una economía de los goces, y lo que pesco, esto yo le decía al impas freudiano, me di cuenta hace décadas, pero no me había dado cuenta que lo que Lacan hace a partir de mayo francés, más o menos, fines del seminario 15, en adelante, ¿sí? Seminario 21, 22, 23, por ahí, pero principalmente en una conferencia que da en Italia en 1974, en Roma, que se llama La Tercera, es reflotar, por así decirlo, la noción de un principio económico, solo que en lugar de hablar de excitaciones, habla de goces, ¿sí? Y construir una economía de los goces, la cual se le pueden hacer algunas mejoras, etcétera. De hecho, yo propongo algunas en este librito, pero, por supuesto, esto requiere separar esos dos sentidos que Freud siempre mantuvo juntos de la noción de economía. Es decir, no confundir el principio económico, que es decir, hay alguna cantidad cuya suma se mantiene constante a pesar de las redistribuciones, con el principio del placer, que es la tendencia al ahorro, a economizar, en ese sentido, economía, ¿sí? Y es por eso que ahí, en este cosito, explicité por primera vez este asunto, digamos, que se podía considerar entonces, a la luz de la última enseñanza de Lacan, ¿sí? Que debíamos no corregir el principio de placer por medio del agregado de un más allá, como lo hizo Freud, que eso Freud en 1920, sigue haciéndolo en el 24, 25, 26, etcétera, ¿sí? Y sin embargo vuelve a tener esos problemas, ¿sí? El problema económico del masoquismo, inhibición, síntoma y angustia, son textos posteriores a más allá del principio del placer y sin embargo siguen pegados esas dos cosas, ¿sí? Redistribución con suma constante y tendencia al ahorro, ¿no? Entonces ahí digo, bueno, si nos quedamos con este resultado clínico general, que es la existencia de una economía de los procesos psíquicos, que no hay nada en Freud que lo contradiga, ni tampoco nada en Lacan que lo contradiga, ¿sí? Entonces tenemos que tirar el principio del placer, ¿sí? Por eso lo llamo, es un apartado que empieza acá en la página 21 de este librito, el principio del placer, error atávico, ¿sí? Un error, ¿sí? Bueno,
no importa. Acá está, podríamos decir, el germen de una investigación en curso, que es la de ver qué pasa entonces con la doctrina si nosotros, en lugar de corregir los problemas del principio del placer mediante un más allá, como lo hizo Freud, con todo lo que eso implica, ¿no? La pulsión de muerte, ¿no? Estas cosas así un poco metafísicas, extrañas. Si en lugar de eso sacamos el principio del placer. Perdón, porque estoy con un poco de tos. Entonces ahí, finalmente, después de dar algunas vueltas, porque sabía que venía mucho trabajo, me decidí a arrancar con eso hace un par de años, en este primer seminario de estos así por Teams virtuales, primero hecho en pandemia para mí, que después terminó, digamos, decantando en este librito que les recomiendo, que se llama Retoquecitos, Freud sin principio de placer, ¿sí? Les recomiendo, no porque lo haya escrito yo, ya sería bastante, ¿no? Sino por el hecho de que es la línea de investigación que vamos a seguir aquí, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de ver cómo repensar la doctrina analítica si sacamos el principio del placer, ¿sí? Entonces, ese año se dedicó a ver qué cambiaba y qué no cambiaba en Freud si nosotros sacábamos el axioma, lo pienso como un axioma lógico, del principio del placer, ¿no? En definitiva, podemos decir que algunas cosas cambiaban y mucho, ¿sí? Otras cosas no cambiaban en absoluto, ¿sí? Pero lo que es seguro es que el modelo resultante resultaba ser mucho más sólido, mucho menos lleno de parches, ¿sí? De agregados ad hoc para resolver los problemas que el propio principio del placer introducía, ¿sí? Entonces de acá, de este librito, que por supuesto no les voy a sugerir que se ahorren la lectura, porque acá van a encontrar mucho de lo que vamos a tomar como base para la discusión, pero no vamos a repetir, ¿sí? Acá, de las primeras páginas les leo. Primero empieza con un epígrafe que es del Seminario de Caracas, de 1980, de Lacan, ¿sí? Que dice: Freud cree que el instinto de muerte se explica por medio del desplazamiento hasta lo más bajo del umbral de tensión tolerado por el cuerpo. Él lo llama un más allá del principio del placer, y ese es un pensamiento más delirante que cualquiera de los que alguna vez yo les haya comunicado. Fin de la cita. Esto va a salir publicado ahora en un librito que terminé de traducir hace poco por Paidós, que contiene los confines del seminario, ¿sí? O sea, donde está el seminario 0, ¿sí? Y el seminario 27, que incluye la conferencia de Caracas, más una cosa de teoría de Lalande de Miller, más la tercera de Lacan. Todo eso va a salir en un único libro por Paidós, que ahora estamos en las correcciones, ya entre poco entrará en la imprenta, supongo. Bueno. Entonces, tomo esto como epígrafe, ¿sí? Donde fíjense que Lacan está diciendo que ese principio del placer, con su más allá y todo eso, es un delirio, ¿sí? O sea, se despide de, o sea, no da más clases, se despide de Sudamérica después de haber venido por única vez acá, se despide de su enseñanza diciendo: esto que planteó Freud es más delirante que cualquier cosa que yo les haya podido decir alguna vez, ¿sí? Entonces, les leo de acá alguna cosita como para que se sitúen un poco. Lacan, el freudiano que no quería sobrepasar a Freud, sino apenas prolongarlo, consideró que el principio del placer, con su más allá y la pulsión de muerte, era un delirio. Ser freudiano no era, a su entender, aceptar lo que Freud había dicho, sino debatir con él. En cambio, calificar de error atávico la formulación freudiana del principio del placer es desacertado. Es lo que había dicho yo en este librito de acá. Lo llamaba principio del placer, error atávico. O sea, me estoy criticando a mí mismo ahí, ¿sí? Es un
es desacertado, ¿sí? Ese principio tiene el carácter de un verdadero postulado de su doctrina y en calidad de tal no cabe considerarlo erróneo, como yo había dicho, ¿sí? Ya que por definición ningún postulado lo es. Es un postulado, ¿sí? No es que es un error, ¿sí? Lo que sí puede resultar razonable es a lo sumo comparar esa doctrina con la que se obtendría al sustituirlo por algún otro postulado o con la que se desprendería de eliminar el postulado. Eso sí, por supuesto, ¿sí? Pero no considerar que es un error el principio del placer. Un postulado no es erróneo o no erróneo, digamos. En todo caso, la teoría que se obtiene a partir de allí será más o menos útil, ¿sí? En función del postulado que hayamos elegido, ¿sí? El objetivo de estas páginas, o sea, de este librito de acá, ¿sí? El objetivo de estas páginas es ese, explorar las consecuencias de erradicar el principio de placer en vez de conservarlo modificado mediante el agregado de un más allá como lo hizo Freud. ¿Ok? Bueno, esto... no, esperen, alguna cosita más. Acá decía, hablaba de tres claves en las que se podía leer esto, ¿sí? Les leo algo de lo de la tercera, ¿sí? Que decía así, la tercera clave de lectura es la que se presenta cuando nuestra atención recae en las posibles consecuencias clínicas de la empresa. Si no olvidamos que en psicoanálisis conviene pasar de los conceptos a los problemas, y tomamos en cuenta que Freud mismo aclaró que absolutamente toda su doctrina había sido edificada como abordaje de un único problema clínico, el de la resistencia, es plausible conjeturar que lo que llevó a proponer y mantener el principio de placer no fue otra cosa que el peculiar sesgo adoptado para afrontar ese problema. Y que por lo tanto una reformulación de este debería ser acompañada por una revisión crítica de aquel, ¿no? O sea, el problema de la resistencia. Ahora bien, hace tiempo que la resistencia ha dejado de ser considerada como el indicio más seguro de un conflicto, esto así como decía Freud, ¿sí? Es decir, como el signo de un choque entre aspiraciones anímicas contrapuestas, y ha cobrado la idea de que ella refleja otro choque, el que puede producirse entre las intenciones del analista y las del analizante, o sí, cuando Lacan dice, por ejemplo, que la única resistencia es la del analista, ¿sí? O incluso se ha descrito esa resistencia como un efecto carente de toda intencionalidad y proveniente de la estructura general de la relación entre el discurso y lo singular. Por ejemplo, cuando se habla de que la resistencia proviene del hecho mismo del lenguaje, ¿no? De ninguna intención de ocultar o de reprimir o de lo que sea. Bueno, ¿no sería, entonces pregunto, ¿no sería necesario entonces revisar en su totalidad la doctrina edificada sobre esa base, sobre la base de la resistencia, ¿no? Incluida la postulación del principio de placer, a fin de abordar sin incoherencias el problema clínico real y efectivo que Freud planteó en términos de resistencia? Dado que ese problema existe y debe ser afrontado una y otra vez en la experiencia analítica, ningún apego doctrinario justifica evitar la exploración de otros caminos que puedan resultar más convenientes o eficaces. Bueno, no les lío más de acá, ya nos vamos acercando al tema del año, ¿sí? Después de esto, que fue 2020, vino esto, 2021, que salió publicado ahora hace poquito, hace un par de semanas. Le puse como título Nuevos retoquecitos y el subtítulo es Lacan, sin principio de placer. O sea, lo que dijimos, bueno, una vez que revisamos todo Freud, ¿sí? Que fue lo que hizo el tema del 2020, revisamos todo Lacan. No todo, digamos, hicimos un recorrido por los seminarios, ¿sí? Los escritos, tomamos algunas cositas, ¿no? Y nos llevamos algunas sorpresas interesantes. O sea, el principio del placer, a pesar de no ser tan nombrado por Lacan, como por Freud, por supuesto, que lo tenía ahí como postulado, de todos modos hay consecuencias lógicas del principio del placer derivadas por Freud que son tomadas como punto de partida de Lacan. Por lo tanto, infectan, por así decirlo, esas consecuencias del principio del placer, algunos desarrollos de Lacan, y los tiñen con un color que si sacamos el principio del placer, cambia. ¿Sí? O sea que hay también una serie de consecuencias lógicas de extraer, erradicar el postulado del principio del placer, también sobre la doctrina de Lacan, ¿no? La verdad que no teníamos de antemano ni idea de por dónde podían pasar esas cosas, y eso fue lo interesante de la búsqueda, ¿no? No había un saber previo que íbamos a desarrollar y transmitir, sino que era una investigación verdadera, ¿sí? Algo así va a ser
todavía más radical lo que propongo este año, ¿sí? Una verdadera investigación. Entonces, de acá, para ponerlos un poco a tono con esto, les voy a leer también alguna cosita al principio, del prefacio. Tomo primero un epígrafe del seminario 19 de Lacan, que dice que hay un saber que se extrae del sujeto mismo. Este saber no es supuesto, es saber caduco, sobras de saber, ¿sí? Dice Lacan en el 19, en lo peor. Y del prefacio les leo: las páginas que siguen no pretenden enseñar nada, igual que no pretende enseñar nada lo que vamos a hacer este año. ¿Ok? O sea, los que tengan ganas de venir aquí a este espacio para aprender algo, en el sentido de un saber constituido que yo le diría, las cosas son así o así, pueden despedirse, seguimos siendo amigos, no van a tener, no pierdan su tiempo, no es lo que vamos a hacer aquí. Las páginas que siguen no pretenden enseñar nada. No son producto de un autor que tiene los bolsillos llenos de un saber cuyas monedas decide compartir generosamente con los demás, sino de uno más bien pobre que, frente a las urgencias cotidianas impuestas por la práctica del psicoanálisis, pasa hambre y necesidad. No halla en la teoría con qué responder a ciertas cuestiones que aquellas le plantean, y rebusca entre las obras de esa frágil doctrina montada a partir de las obras del saber producido por cada analizante, como bien lo subraya Lacan. Pero ese pobre autor tiene algo de gourmet, pues no se traga cualquier hueso, y en eso consiste la dignidad de su indigencia, la que le da el ánimo requerido para no obligarse a esconder el modo en que rebusca entre esas obras y mastica las migajas que cada tanto encuentra, ¿sí? Bueno, ese es el espíritu que va a dominar el trabajo de este año, ¿sí? Es decir, le voy a mostrar cómo rebusco entre las migajas que encuentro para ver si aparece alguna cosa más o menos aceptable, ¿sí? ¿Acaso sigo un cachito más? Porque la verdad que está bien condensado el espíritu de la cosa acá en esto. ¿Acaso sea una empresa riesgosa? Pero Lacan observa que nunca es un error ser osados un poquitín de más, cita textual. Además de que el efecto de choque de despertar parece necesario en el camino de nuestro progreso. Fin de la cita. Semejante búsqueda no menosprecia la doctrina existente ni falta el respeto debido a sus creadores, ¿sí? Es decir, no es falta de veneración, pero tampoco considero necesario venerar a nadie, ¿sí? Así como convoca a quienes reflexionan y conservan tal como se debe su espíritu crítico frente a lo que allí como aquí se formula. Fin de la cita de Lacan, ¿sí? El debate es bienvenido, necesario incluso, mientras sea el de las luces. Lacan esperaba que objetaran su discurso. Pocos lo hicieron, ¿no? Pero era lo que él quería, ¿sí? En el 68 lo hizo. Quería reanimar el campo del psicoanálisis y obtener la lengua más adecuada al mismo. Es lo que dice Miller. Sin duda, logró lo primero e hizo mucho por lo segundo, pero semejante tarea nunca cesa, y la lengua que usamos requerirá retoquecitos siempre. De ahí el título de los dos libros. Los aquí presentados, continuación de los propuestos para la doctrina freudiana, pretenden estar a la altura del deseo de Lacan. El lector juzgará si lo han logrado o si, por el contrario, no traducen más que esa forma de glotonería, cita textual, propia de la institución analítica, nacida del anhelo de hacerse reconocer en el plano del saber. Lacan, 1967. En cualquier caso, así como Lacan hizo de repensar a Freud su método, repensaremos el seminario de Lacan de punta a punta, procurando derivar las implicancias de erradicar el principio del placer. Bueno, y eso es lo que está resumido, el trabajo de ese año es lo que está resumido más o menos en este libro, ¿no? En los dos libros, además, tenemos colaboración, como aquí en los hechos en el seminario, que ahora es laboratorio, colaboración de Diego Copo, Clarisa Kisilov y Susana Reif en el del 2020, y Damasia Amadeo, Diego Copo, Elena Mancinelli y Susana Reif en el 2021. Agradezco a todos por los aportes, a los que participaron, etc. Pero esto más o menos enmarca el proyecto, ¿sí?
por lo menos la esperanza que anima el proyecto de trabajo de este año, ¿no? En unas jornadas, creo que sí, debe haber sido fin del 2019, me parece, de la EOL, yo ya planteaba un poco este problema. Un artículo, ahora va a salir otro librito que es una compilación de artículos, y lo puse ahí, digamos. Ya planteaba la necesidad de hacer este trabajo. Se llamaba, creo que el trabajo que presenté, Basta de flojisto, ¿sí? Apelando a la metáfora de que, bueno, parece como si seguimos manteniendo el principio del placer, es como si quisiéramos hablar del agujero de ozono usando términos de la teoría del flojisto, ¿no? Hay algo que no va, digamos, entre tratar de hablar de la ultimísima enseñanza de Lacan y todavía tener en mente el principio del placer freudiano, ¿sí? Entonces, lo que decía en ese trabajo es que si uno saca el principio del placer, da la impresión de que sacáramos una columna, ¿no? Como que un postulado fuera como una columna importantísima de la construcción freudiana, y entonces si la sacamos tal vez se viene abajo todo, la impresión como de un derrumbe espantoso, ¿no? Como cuando uno hace una pila de ladrillitos y después le pegan la base para que se caigan y se destruyan todos, ¿no? Yo decía que no, que a mí me parece que la propuesta de Lacan, que varias veces apunta en esta dirección, aunque él mismo no haya hecho el trabajo de extraer las consecuencias, de erradicar directamente el principio del placer, pero varias veces alentó en esa dirección, incluso a sustituirlo por otro principio, como un principio de goce, por ejemplo, le dice en algún lugar. Daría la impresión un poco de que sería un trabajo como muy destructivo, digamos, muy decir, entonces esto no va y esto otro tampoco va, etc. Bueno, hubo una parte del trabajo de estos últimos años que tuvo ese carácter, ¿sí? De criticar esto, y si sacamos el principio del placer, esto se puede criticar y también se critica esto, y esto lo tenemos que ver de esta otra manera, bla, bla, bla. Lo que me interesaba ahora era ver, bueno, una vez hecho este trabajo y esta especie de entrenamiento de sacarnos un poco de la mentalidad, el punto de vista freudiano marcado por este apego constante al principio del placer. ¿Cómo hacer ahora para construir, ¿sí? Para construir una manera nueva de pensar el síntoma, ¿sí? Ciertas formas del síntoma, ¿no? Ya tomando esto como consumado, es decir, así como, no sé cómo decirlo, alguna vez hice el paralelo con las geometrías no euclidianas, ¿no? Vieron que Euclides deduce toda su geometría, hace toda su construcción a partir de una serie de postulados y definiciones, ¿sí? Pero hubo uno de los postulados que a mucha gente no le cerraba, no le parecía muy bueno, no le parecía muy bien ensamblado con el resto, le parecía a algunos directamente como una especie de pelo en la sopa. Y en el siglo XIX, dos matemáticos, independientemente, digamos, exploraron las consecuencias de sustituir uno de esos postulados, ese quinto postulado, que es el de el postulado de la paralela, ¿sí? que dice que dado una recta y un punto exterior a esa recta, ¿sí? Por ese punto pasa solamente una recta que sea paralela a la primera, ¿no? Que sería la que estaría por acá, ¿no? Ese es el quinto postulado de la geometría de Euclides, ¿no? Entonces, no me acuerdo en qué orden, creo que Lobachevsky primero y Riemann después, o a la inversa, ¿no? Las cuestiones, pero los dos más o menos así, con un par de décadas de distancia entre sí, exploraron qué pasaba si sustituían ese postulado que no los convencía por otro, ¿no? Y, por supuesto, cambiando los postulados se obtienen geometrías diferentes, ¿sí? De hecho, se las conoce con ese nombre, la geometría de Riemann, la geometría de Lobachevsky, ¿sí? Y, por supuesto, serán de utilidad en función del problema que uno quiera resolver, ¿sí? Uno apela a alguna geometría en función de de qué problema quiere abordar. Y resultó ser que, por ejemplo,
la teoría de la relatividad general de Einstein de 1915, llevaba a una concepción del espacio y el tiempo como dos variables que no eran completamente independientes entre sí, como se lo pensaba clásicamente, kantianamente, podríamos decir. Es uno de los puntos en los cuales la intuición kantiana es refutada, por así decirlo, por la ciencia, ¿sí? El espacio-tiempo, o el tiempo como cuarta dimensión, o como se lo quiera pensar, digamos. Pero lo cierto es que la manera de describir geométricamente ese continuo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, ¿sí? Resulta ser que solamente se puede describir con una geometría no euclidiana, ¿sí? Particularmente con la geometría de Riemann, ¿sí? Es decir, que estos desarrollos, que en su momento no se veían muy bien para qué podían servir, resultaron ser que describen de la manera más ajustada posible el mundo en el que vivimos, mucho mejor que la geometría de Euclides. O sea que tiene cierto antecedente mental, por así decirlo, explorar las consecuencias de quitar un postulado, reemplazarlo por otro o por otros, etcétera, y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, mi propuesta para este año es explorar cómo se podría construir ahora una doctrina de 2 formas del síntoma para hacer, digamos, para no pretender abarcar demasiado cuando no sabemos qué vamos a conseguir. ¿Sí? Es así, no tengo idea de cómo será la construcción de eso, tengo, en fin, algunas pocas intuiciones al respecto. Planteo esto además como un laboratorio, en el sentido de que los aportes de ustedes me parece que van a ser fundamentales, que quiero que discutamos, que me critiquen, poder criticar lo que digan ustedes, es decir, que sea una conversación en base a razones, en base a argumentos, ¿sí? En base a confrontación con problemas clínicos. Es decir, lo planteo realmente como una conversación en el laboratorio. ¿Está? Esto es el espíritu que me gustaría darle a esto que antes era un seminario. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Sí? Para esto de por dónde empezar, me pareció interesante tomar 2 casos, por eso, pero no los casos tal como habían sido planteados, pensados por Freud y Lacan, ¿sí? Porque eso ya viene con toda una carga histórica muy, muy preñada del principio del placer, ¿sí? Lo vimos en los 2 últimos años muchísimo. Sino volver a hacer como una especie de epogé, ¿no? De puesta entre paréntesis de las elucubraciones que se han hecho al respecto, no de la lengua, digamos, pero sí de las elucubraciones hechas al respecto, y volver al caso, ¿sí? Entonces, por eso es que en lugar de hablar de Dora, pues le puse como título Ida, por Ida Bauer, ¿sí? Para reflotar de alguna manera que es de ella que hablaremos y de su síntoma, y no del modo en que lo leyó Freud y el modo en que Lacan criticó la manera en que Freud lo leyó, etc. Y lo mismo Paul, por Schreber, ¿no? Porque vamos a trabajar esencialmente sobre la memoria de Schreber, ¿sí? No tanto sobre el escrito de Freud al respecto, o sobre el seminario 3 y la cuestión preliminar, que por supuesto tomaremos lo que nos sea útil de allí, lo vamos a tomar. Pero mi idea es ir un poco como a las fuentes del asunto, y tomé estos 2 como ejes por 2 motivos, ¿sí? Uno, podríamos decir, es histórico, que es el hecho de que ustedes saben que Freud inaugura la experiencia analítica por la histeria, ¿sí? Y Dora tiene algo de caso paradigmático de la histeria, ¿sí? O sea, cuando hablamos de histeria pensamos en Dora, ¿sí? Es casi como un reflejo pavloviano que tenemos, ¿no? En lugar de que nos salte la saliva, nosotros pensamos en Dora, ¿no?
Y cuando pensamos en la paranoia, pensamos en Schreber, digamos, es así, ¿no? Son como casos paradigmáticos, han quedado como casos prínceps para el psicoanálisis, ¿no? Y Freud, les decía, arranca por la histeria, ¿sí? Cuyo paradigma es Dora, y Lacan entra por la psicosis, no por la histeria, entra en particular por la paranoia, que era lo que más le interesaba en la psicosis. Su tesis es sobre un caso de paranoia. Muy importante tener en cuenta que su tesis no es sobre la paranoia de autocastigo, como se suele leer, escuchar por allí. Él mismo lo dice que no es sobre eso. Su tesis es sobre el caso de Mé. Ahora les voy a leer algunas referencias. Y entonces, para tener un complemento, por así decirlo, entre los abordajes freudiano y lacaniano, hay que pensar que Freud partió de la histeria y por eso le resultó un trabajo de elaboración llegar hasta la psicosis, ¿sí? A la cual siempre se mantuvo con cierta distancia, incluso clínicamente, ¿sí? Mientras que Lacan partió de una experiencia de la psicosis, particularmente en el servicio de la policía, donde estaba Clérambault, donde él se formó, y llegó al psicoanálisis, a Freud y a la histeria posteriori, ¿sí? O sea, hizo el recorrido en algún sentido a la inversa, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta estos dos, este cruce, por así decirlo, entre Freud y Lacan, estos dos recorridos, es que dije, bueno, tomemos estas dos formas básicas del síntoma, aquella que tiene como paradigma a Dora y aquella que tiene como paradigma a Schreber, y tratemos de construir primero algo que más o menos sea sólido en relación con esos dos casos, ¿no? Y voy a tratar de mantenerme, como vengo proponiéndolo desde hace muchos años, proponiéndome mantenerme en el nivel de lo singular, ¿sí? Es decir, ver si podemos entender la economía, la estructura, inclusive hacer una descripción ad hoc lo más precisa posible de un caso, ¿sí? Y voy a tomar como inspiración principal para este asunto un hermoso texto que les recomiendo, que es la tesis de psiquiatría de Lacan, ¿sí? Que mencioné recién, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, que en la versión castellana, no en la francesa, tiene dos apéndices que son buenísimos, entre ellos el problema del estilo, ¿cómo se llama? El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia, ¿sí? Que es un artículo de Lacan del año siguiente al de su tesis, si mal no recuerdo, del 33, la tesis es del 32. Y de acá les quiero traer dos, leer un par de cositas de esta tesis, para que vean, digamos, cuáles son los ladrillos principales con los cuales yo voy a empezar a construir las bases de este laboratorio, ¿sí? El primero está en la página 125, 126 de la tesis, y dice, nosotros es Lacan, ¿no? Nosotros creemos que toda distinción entre unas estructuras o formas de la vida mental y unos contenidos que las llenarían descansa sobre hipótesis metafísicas inciertas y frágiles. ¿Sí? Interesante, ¿no? Primero, esto del 32, ¿sí? El estructuralismo le va a llevar 17 años por nacer, ¿sí? Y Lacan está hablando acá de las estructuras, ¿sí? Leo de vuelta, ¿eh? Creemos que toda distinción entre unas estructuras o formas de la vida mental y unos contenidos que las llenarían, o sea, estaría la estructura y vendría a la estructura a llenarla un contenido, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Tenemos la estructura y viene el contenido, ¿sí? Eso, dice, descansa sobre hipótesis metafísicas inciertas y frágiles, ¿sí? Ustedes van a ver reaparecer el mismo problema, la misma discusión, y con eso la fuente principal de su crítica a Lévi-Strauss en el seminario 11, ¿sí? Capítulo titulado por Miller, ¿sí? El inconsciente freudiano y el nuestro, ¿sí? Que ha dado lugar a una larga serie de malas interpretaciones, creyendo que lo que implica eso es que el inconsciente freudiano y el lacaniano son distintos, ¿sí?
cuando en verdad se refiere a que el inconsciente freudiano y el nuestro son el mismo, por oposición al de Lévi-Strauss, que es el que plantea la oposición, que aquí critica Lacan, entre estructura y contenido que la llenaría. ¿Sí? Para Lévi-Strauss, el inconsciente era una estructura, ¿sí? Y había ciertos contenidos, como el trauma, que venían a llenarlo. ¿Sí? Y Lacan dice, no, esto es una hipótesis metafísica absurda, incierta y frágil. ¿Sí? Y es lo mismo que va a retomar en el 64 en el Seminario 11, ¿sí? Esa crítica. Y luego, página siguiente, 126, dice, en la psicosis que nosotros estudiamos, por el contrario, es imposible decidir si la estructura del síntoma está o no determinada por la experiencia vital cuya huella parece ser. Dicho en otras palabras, contenido y forma, ¿sí? O contenido y estructura, porque está tomando forma como estructura aquí, contenido y forma no podrán disociarse sino de manera arbitraria mientras no se haya despejado el papel que el trauma vital tiene en la psicosis. ¿Sí? Bueno, y precisamente, ¿qué es lo que subraya Lacan en el 64, en Seminario 11? Es que el inconsciente freudiano, y el de él, el de Lacan, a diferencia del de Lévi-Strauss, incluyen la contingencia traumática como parte generadora de la estructura. ¿Sí? Es decir, no es que está la estructura como impersonal, ¿no? Abstracta, etc., y viene el trauma a llenarlo con un contenido, ¿sí? Que es lo que plantea, por ejemplo, la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, ¿sí? Sino que es el trauma el que crea la estructura, ¿sí? Y forma parte de ella. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La diferencia. Muy distinto. Bueno, esto es lo primero, ¿sí? Pero lo más jugoso, esto como para que vean, digamos que Lacan piensa en la relación entre singularidad y contingencia del trauma por un lado y relaciones estructurales universales por el otro, como un nudo y no como dos dimensiones separadas. Es decir, como una tensión, que es una tensión dialéctica. Digo la palabra porque a Diego le va a encantar. Diego Copo, que está ahí, que es muy entusiasmado siempre con las tensiones dialécticas. Y que además en sus aportes a retoquecitos y a nuevos retoquecitos ha explicitado sus críticas al binarismo, etc. Bueno, para ir más directamente al grano de la cuestión que planteo como búsqueda, ¿sí? Proyecto de trabajo, de colaboración incluso este año, le voy a leer un par de cositas ahora más adelante, de la página 241 a 243 de esta misma tesis. ¿Sí? En la 241 dice Lacan, de ninguna manera tenemos la ambición de aumentar con una entidad nueva la nosología ya tan voluminosa de la psiquiatría. O sea, él no propone una nueva entidad clínica. ¿Sí? Esto para los que sostienen que es una tesis sobre la paranoia autocastigo. ¿Sí? Pero lo dice más explícitamente todavía después. Dice, página siguiente, dice, declaramos que nos repugna, fíjense, no es cualquier palabrita, nos repugna la idea de añadir, según la costumbre, a los marcos existentes una nueva entidad mórbida, cuya autonomía, por cierto, no podríamos afirmar. O sea, la paranoia de autocastigo, ¿no? No quiere eso, no es lo que quiere, ¿sí? Todo el mundo después se olvida de eso y dice, ¿qué vino a hacer Lacan con su tesis? A completar la antigua nosografía, porque le agregó la piecita que faltaba. Pobrecito Lacan, nadie lo lee. Bueno, en vez de eso, dice, lo que propondríamos sería clasificar los casos análogos al nuestro bajo el título de un prototipo que podrá ser el caso Emé, era su paciente, ¿sí? El caso Emé o algún otro, pero que sea una descripción concreta y no una síntesis descriptiva que por necesidades de generalidad haya sido despojada de los rasgos específicos de esos casos, a saber, los lazos etiológicos y significativos mediante los cuales la psicosis depende estrechamente de las vivencias del sujeto, de su carácter individual, en una palabra, de su personalidad. Personalidad es el modo en que Lacan piensa la singularidad en estos años, ¿sí? En los años 30. Estoy buscando, llevé a mi casa un libro que hubiera querido citarles ahora. Bueno, en fin.
Entonces, prototipo. Mencionó la palabra prototipo. M sería un prototipo, ¿sí? Estudiado al detalle, etcétera, sería un prototipo, ¿sí? Entonces, me voy a tener un cachito, antes de seguir leyéndoles alguna cosita más de esto de Lacan, en qué quiere decir prototipo, ¿sí? Prototipo, yo me acuerdo la primera vez que escuché esa palabra en mi vida, la recuerdo muy bien, tenía 6 años, o 7 años, y vi por primera vez una carrera de autos por televisión, ¿sí? Y entonces hablaban del prototipo de tal marca y el prototipo de tal otro, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿qué cosa será el prototipo? ¿No? Me imaginaba que prototipo me sonaba, ya tenía alguna inclinación por la etimología en esa infancia, pero prototipo me sonaba algo así como una especie de proto-ser humano, ¿no? Me imaginaba que era un tipo medio, medio prehistórico, no sé. Y resulta ser que eran los modelos, ¿sí? Que si funcionaban bien en las carreras, después los reproducían y los sacaban así de serie, digamos. Pero el prototipo era la primera maquinita que hacían a prueba, ¿no? Bueno, entonces habitualmente se piensa el prototipo como si fuera, por ejemplo, en cerámica, ¿no? Uno hace la pieza, luego hace el molde, que viene a ser como el negativo de esa pieza, ¿no? Y después se vacía en ese molde todas las copias que se hacen de la misma pieza de cerámica, que se puede hacer industrialmente, ¿sí? De cientos y de miles, ¿no? Pero el prototipo sería la primera, ¿sí? Por lo tanto, viene a ser como primero en una serie de réplicas que serían todas iguales, ¿sí? Yo pienso que Lacan no usa prototipo en ese sentido moderno del término, ¿sí? Sino en un sentido mucho más emparentado con la noción antigua de paradigma, ¿sí? ¿Qué es un paradigma o un prototipo en ese sentido antiguo del término? ¿Sí? No es algo que vendría a, por ejemplo, definir los caracteres invariables que debe tener toda una serie de réplicas o copias, etcétera, sino algo que reúne podríamos decir, algunas notas salientes que deben estar en otros, pero que pueden faltar en los demás, ¿sí? Es decir, cuando hablo de un paradigma, ¿sí? Por ejemplo, digo, el hombre de las ratas es el paradigma de la neurosis obsesiva, ¿sí? Eso no quiere decir que en todos los casos de neurosis obsesiva yo deba encontrar en los alrededores del mundo simbólico de ese paciente algún capitán cruel, por ejemplo. ¿Está? Digo, lo aclaro, pero les puedo asegurar que me he encontrado con esas preguntas en los controles, por ejemplo, ¿sí? Personas que dudaban de que la estructura de su paciente fuera de una neurosis obsesiva porque encontraban algunos elementos del hombre de las ratas, pero no todos, ¿sí? Eh, y ahí el problema es que no sabemos cuáles serían las notas absolutamente imprescindibles que debería tener otro elemento similar para ser considerado de la serie del paradigma y cuáles son los elementos que podríamos considerar irrelevantes o secundarios. Es decir, que a partir del paradigma yo puedo armar una serie paradigmática u otra serie paradigmática u otra, ¿sí? En función del problema que esté estudiando. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, tomo un caso, lo estudio en el detalle, ¿sí? Ahora, veo otros casos que comparten con algunas notas en cierta dirección, ¿sí? Pero si tomo casos que comparten con otras notas diferentes en otra dirección, podría armar otra serie, ¿sí? Y estudiar otras relaciones paradigmáticas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un paradigma, en este sentido, y un ejemplo? Cuando yo ejemplifico una estructura universal, ¿sí? Por medio de un caso, lo que hago es encontrar
todos los elementos que forman parte de la definición de esa estructura universal dentro del caso elegido. ¿Sí? Es decir, yo sé que tal estructura debe contar con tales notas. Y acá les muestro un caso particular en el cual todas esas notas se encuentran. ¿Sí? Es un particular de un universal, un caso particular de un universal. ¿Sí? Pero resulta ser que lo singular, ¿sí?, no se lleva bien con los universales. ¿Sí? Entonces, el paradigma tiene la ventaja de que conserva, ¿sí?, la referencia al caso, pero no como caso particular de una estructura universal, sino que conserva todas las notas de singularidad que lo hacen ser único, pero no impide que yo lo pueda poner en serie con otros que tengan parecidos, que tengan ciertas constancias, etc., aunque no con ello podamos formar un universal. Les sugiero, si no tienen alguna cosa mejor a mano, en este librito discuto las diferencias entre universal, particular y singular como para que las tengan presentes, ¿sí? Pero no es un problema de lógica, ¿sí? Es un problema mental de cómo pensamos la relación entre los casos y la doctrina analítica, de cómo pensamos incluso la experiencia misma. Bueno. Entonces, retomo, gracias a esta excursión, ¿sí?, que acá Lacan dice que pretende no introducir una nueva entidad mórbida, es decir, un nuevo universal, una nueva estructura, ¿sí?, sino un prototipo, es decir, en el sentido del paradigma que les decía recién, ¿sí?, que podrá ser el caso M o algún otro. ¿Sí? Yendo al trabajo que les propongo para este año, voy a sugerir que tomemos a Ida Bauer, ¿sí?, conocida como Dora, ¿sí?, como paradigma de alguna serie de casos, no como ejemplo de la histeria, ni como caso princeps de la histeria, ¿sí?, sino como paradigma de alguna serie de casos, ¿sí?, que compartan algunos caracteres de la forma del síntoma que nosotros podamos deducir a partir de ese estudio, ¿sí? Y dice Lacan acá que, bueno, que efectivamente hay en ciertas clínicas alemanas está este método, y eso es el método que él plantea, ¿sí?, para abordar los problemas, ¿sí? Método siempre va relacionado con problema y no con concepto, ¿sí? El concepto parte del universal. Bueno. Para mi alegría, mi enorme alegría, ¿sí?, que quiero compartir con ustedes, no sé si estuvieron a todos, algunos de ustedes, en el último congreso, real o virtualmente, en el último congreso del MP, pero al final Miller volvió a tomar la palabra, estuvo muy participativo, estuvo brillante para mi gusto realmente. Se puso el Congreso al hombro porque intervenía en todas las mesas plenarias, una cosa tremenda, casi nunca visto así. Preparó, improvisó, digamos, un texto. Me gustaría que mis libros, pulidos y revisados 20 veces, fueran tan buenos como un texto manuscrito improvisado por Miller en un ratito. Que lo que iba a ser el argumento para el próximo congreso, ¿sí?, que va a llevar como del AMP, el 2024, que va a llevar como título Todo el mundo es loco, al cual Miller le dedicó un cursito, ¿sí? Cursito que salió publicado aquí en castellano. Ustedes saben que en francés prácticamente no se han publicado los cursos de Miller, ¿no? Es un curso que terminó de dictar en el 2008, o sea, ya tiene 14 años, ¿sí? Todo el mundo es loco. Y que se basa en una frasecita de Lacan del año 78, de un pequeño texto que se llama, creo que es Lacan en Vincent, donde dice algunas cositas relacionadas con todo el mundo es loco. Y Miller se corrige la semana pasada, cuando plantea este tema del próximo congreso, diciendo: yo favorecí una lectura de este sintagma de Lacan, todo el mundo es loco, que me parece que debería revisarse, ¿sí?, que no es la mejor manera de leerlo y utilizarlo, ¿sí? Entonces propone
todo un trabajo de reformulación, de entender, para pensar la subjetividad contemporánea, el discurso woke, la cancel culture, el problema trans, etc., propone entonces revisar críticamente lo que él mismo había propuesto como interpretación del todo el mundo es loco de Lacan, ¿sí? La idea de una despatologización generalizada, ¿sí? Y entre los fundamentos, ¿sí?, por los cuales considera necesario hacer esa revisión está, suenen los tambores, ¿sí?, la revisión del principio de placer, ¿sí?, y su consecuencia, su continuación por el principio de realidad. ¿Ok? Es decir, que volver a poner el acento sobre el problema que nos plantea el principio del placer y esa realidad de la que habla el principio de realidad freudiana, si tiene alguna relación con el real lacaniano, etc. O sea que vos ven cómo, de alguna manera, esta investigación que veníamos haciendo no está alejada de la carretera principal de las lucubraciones de Miller ni de la EBP, ¿sí? O sea que venimos con cierto entrenamiento previo, podemos decir, en este espacio de trabajo, por lo menos para pensar estas cositas. Corremos con unos centímetros de ventaja. Bueno, entonces, la propuesta para... No sé si queda claro, digamos, cuál es la propuesta que les planteo ahora y que por supuesto no tengo idea de cómo se va a llevar a cabo, pero la propuesta entonces va a ser trabajar con esta perspectiva que tiene como base pensar sin la postulación del principio de placer, considerando el caso en su singularidad, no pensarlos como ejemplos de ninguna estructura universal, sino más bien como paradigmas de ciertas series de casos que pueden ser útiles de considerar en la experiencia. Tomar estas dos formas del síntoma Ida Bauer, alias Dora, y Schreber, ¿sí? Una cosita más que me olvidé de decir, que recuerdo ahora, es que cuando revisábamos el año pasado, y acá lo tienen también en los nuevos retoquecitos si lo quieren leer resumido, cuando revisamos el año pasado la enseñanza de Lacan de punta a punta, etc., vimos que una de las consecuencias de esa revisión era absolutamente acorde con el movimiento que había hecho Lacan hacia el final de una revalorización de lo imaginario, hasta el punto de que nos llevó a considerar la posibilidad de que la estructura fuera un producto de lo imaginario, ¿sí?, que sobre la base del producto de ese imaginario es que se arman ciertas relaciones simbólicas que, como toda estructura simbólica a su vez, puede tener ciertos imposibles reales, ¿está? Pero que la base de la estructura es imaginaria, ¿sí? Las relaciones paradigmáticas tienen esa ventaja, ¿sí? Las relaciones paradigmáticas se basan en similitudes, ¿sí?, es decir, en buenas formas que nosotros encontramos en el plano de la Gestalt, ¿sí?, y no derivaciones de estructuras simbólicas prefijadas por una articulación de símbolos, signos, significantes o lo que fuere, ¿sí?, de los cuales estos serían ejemplos, ¿sí? Entonces va en la buena dirección de poner, por así decirlo, la singularidad como prevaleciente sobre lo universal y no a la inversa, que es lo que nos da como resultado pensar partir del punto de vista de la estructura como simbólica con sus reales imposibles, ¿sí? Bueno, podemos decir que ya me quedan unos minutitos antes de abrir el micrófono y la palabra para ustedes, para charlar un poco, que este es el marco general, esta es la propuesta general, ¿sí? Veremos qué es lo que sale de esto, no sé realmente qué es lo que vamos a construir. Por supuesto, ¿qué bibliografía? ¿Sí? La bibliografía van a ser estos dos libritos, ¿sí? O sea, las 100 páginas nomás del caso Dora del tomo 7 de Amor Rortu, ¿sí?, y las memorias de Schreber,
¿sí? Esta es la bibliografía fundamental, ¿sí? Después todo lo que dijo Freud sobre Dora y sobre la histeria en general, por supuesto, nos viene bien. Lo que dijo Lacan sobre Dora, lo que dijo Miller, lo que dijo fulano, mengano, todo lo que ustedes quieran, fantástico, ¿sí? Mientras sea gente seria, como estos que les nombré, está bien, ¿sí? Lo mismo respecto de Schreber. Schreber lo tomamos en función de lo que Schreber dijo, o escribió por lo menos, ¿sí? Es su voz, la de Schreber, la que vamos a tomar en primer lugar. Por supuesto, lo que dijo Freud, lo que dijo Lacan, que criticaba en gran medida a Freud, etc., y lo que dijeron otros, también lo podemos tomar en cuenta. ¿Sí? Si nos es una herramienta útil, si nos sirve para construir mejor la singularidad del síntoma schreberiano, adelante. ¿Sí? Pero tenemos muchos motivos por los cuales conviene poner entre paréntesis por un tiempo, ¿sí?, las elaboraciones precedentes, ¿sí?, en la medida en que muchas de ellas están, por así decirlo, teñidas de las consecuencias del principio de placer que estamos procurando erradicar para construir una doctrina más sólida. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta este objetivo metodológico, ¿sí?, de propiciar esta primacía de lo singular sobre lo universal, tener en cuenta el carácter imaginario de la estructura antes que la simbólica, olvidarnos de la elaboración freudiana y lacaniana por lo que tienen de herederas del principio del placer que queremos erradicar, propongo partir del discurso de Ida y de Paul directamente, ¿sí? Y los tenemos de la manera menos teñida de otra cosa en los capítulos 2 y 3 del historial de Dora, ¿sí?, o sea, el análisis de los dos sueños, ¿sí?, que son prácticamente sesiones de análisis más o menos transcriptas, resumidas por Freud, y arrancar por el capítulo 4 de las memorias de Freud, de Schreber, donde empieza a decir: estuve enfermo de los nervios 2 veces a consecuencia de un excesivo esfuerzo intelectual, la primera fue así, es decir, podría ser tomado como la primera entrevista de lo que podía haber dicho Schreber al tener su primera entrevista con un analista al cual no vio nunca, digamos. ¿Está? Aunque parece que Guido Weber, ¿sí?, su psiquiatra del hospital de Sonnenstein, ¿sí?, en Pirna, cerca de Dresden, Guido Weber, ese psiquiatra, le ofició bastante de analista, porque sabía escuchar. Lo invitaba a conversar, a tener charlas aparte del loquero, digamos, se lo llevaba en esa época la mayoría de los directores de psiquiátricos vivían en el hospital con su familia. Bueno, lo invitaba, digamos, a almorzar o a cenar a veces con él, tenía charlas, etcétera. Bueno, y parece que lo escuchaba bastante, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos decir que por lo menos Schreber no estaba solo encerrado en su habitación y enmaniatado y silenciado, ¿no?, sino que por lo menos tenía una escucha, digamos, a la cual dirigirse, y de hecho un público más amplio al cual dirigirse por escrito, por lo menos a través de estas memorias, ¿sí? Bien, entonces, mi propuesta es ir leyendo, esa va a ser la bibliografía básica, ¿sí? Eso es, digamos, el historial de Freud, sobre todo los capítulos 2 y 3 de ese historial, y las memorias de Schreber, sobre todo a partir ese capítulo 4. En realidad, del capítulo 4 vamos a sacar, creo yo, las mayores consecuencias, ¿sí? Pero tenemos mucho tiempo, ¿sí? Otro de los cambios de este año, además de ser un laboratorio, ¿sí?, otro de los cambios que propongo es ir despacio, sin apuro, ¿sí?, pasito a pasito. Por eso es que dupliqué la frecuencia. Va a ser todas las semanas, antes siempre era cada 15 días. Va a ser mucho más improvisado que en otras ocasiones, no va a haber PowerPoints y todos esos lujos que me podía dar teniendo 15 días entre una reunión y la otra, no lo va a haber, ¿sí? Va a ser, espero yo, mucho más dialogado, con mucha más participación, porque es lo que, digamos, la idea es que sea un laboratorio, eso, digamos, que discutamos, que pensemos juntos estos problemas. Y
Entonces vamos a poder acompañar la lectura crítica de estas cosas y arrojar luz, iluminarla de distintos ángulos con bastante detalle. O sea, tenemos mucho tiempo. El libro que me llevé a mi casa, lamentablemente no les puedo leer ahora, es el de el curso de literatura europea de Nabokov, ¿sí? Donde de entrada enseña cómo leer, ¿sí? Acariciando los detalles, etcétera, ¿no? Que es una referencia que siempre tomo porque es fantástica, digamos, para pensar cómo es la clínica, nuestra clínica. Cómo empezar por esos detalles y dejar para mucho más adelante cualquier generalización posible, ¿sí? Las lunáticas sandeces de la generalización, frase textual de Nabokov, me encanta, ¿sí? Las lunáticas sandeces de la generalización. No lo dice tan poéticamente Lacan, pero en unas líneas de las mismas páginas que le tomé hoy, pero unas líneas que no les leí, Lacan decía algo parecido en la tesis, ¿no? Creo que lo puedo encontrar más o menos rápidamente. A ver. Porque está. Dice. Mire, les había leído esta parte que decía así, ¿no? De ninguna manera tenemos la ambición de aumentar con una entidad nueva la nosología ya tan voluminosa de la psiquiatría. Eso se los había leído. Lo que no les leí es la frase que sigue a continuación. Dice, en ella, en la psiquiatría, ¿no? En la nosología de la psiquiatría, dice, en ella, como a todos les consta, los marcos se distinguen demasiado a menudo por la arbitrariedad de su delimitación, por sus encabalgamientos recíprocos, o sea, superponen los cuadros, ¿no? Sus encabalgamientos recíprocos, fuente de incesantes confusiones, sin hablar de aquellos que son puros mitos. La historia de la psiquiatría demuestra bastante lo vano y lo efímero de esos marcos, ¿no? O sea, esos cuadros clínicos. Por lo tanto, se dan cuenta que está muy cerquita de hablar de las lunáticas sandeces de la generalización, como lo dice Nabokov de manera un poquitín más poética que Lacan ahí. Bien. Entonces, esto es lo que tengo como introducción, como planteo, como espíritu del laboratorio de este año. Espero que, no sé si todos, habrá algunos que se decepcionarán, que venían a llevarse alguna cuota de saber con todo esto. Les propongo más bien sudar bastante, digamos, trabajar juntos, ¿sí? Así que no tengo más para agregar, voy a abrir ahora, les propongo que abramos los micrófonos y que conversemos un rato. Solamente les anuncio que la semana que viene es feriado aquí, entonces no tendremos el jueves, es Jueves Santo, ¿no es cierto? ¿Qué feriado es? Sí. No tendremos reunión el jueves que viene, tendremos el siguiente, dentro de 15 días. Así que tal vez pueden usar el fin de semana largo, los que tengan ganas de leer, para ponerse un poco a tono con repasar a Freud, que hoy casi nadie lee, repasar un poco, aunque sea el primero de los dos sueños que analiza Freud allí, que son unas 15, 20 páginas, o el capítulo 4 de las memorias de Schreber, por ejemplo, o alguna de esas cosas, qué sé yo, o lo que tengan ganas en realidad, ¿no? Digamos, cuando anuncio un seminario, ya es un laboratorio distinto, pero cuando anuncio un seminario en general me empiezan a decir con anticipación, bueno, ¿cuál es la bibliografía que se va a trabajar en el año? Y me hace mucha gracia porque parece como si fueran los programas universitarios, ¿no? Donde uno de antemano sabe todo lo que va a decir de punta a punta y por lo tanto en qué se va a apoyar, etc. Yo les puedo asegurar, no tengo la menor idea, ¿sí? Es más, creo que nunca tuve tan poca idea como en este año, ¿sí? Porque los anteriores por lo menos decía, bueno, voy a seguir todo Freud de punta a punta sin el principio del placer. Después el año pasado todo Lacan de punta a punta sin el principio del placer. Ahora no sé qué voy a hacer, ¿sí? Y eso es lo interesante, lo divertido que va a tener esta vez. Bueno, basta, ya hablé demasiado, dejo unos minutos como para que conversemos. Así que los que tengan ganas de participar, abran su micrófono, pueden abrir su cámara, ambas cosas, y los escucho. Me gustaría mucho escucharlo. A ver, así se ve mejor. Sí. Sí, se ve mejor. Ok, ya entendí que era lo que había que cambiar.
Bueno, a ver, ¿quiénes están con su micrófono abierto? Beatriz, por ejemplo. Adriana, ustedes están con ganas de hablar. Adelante. No, me parece súper interesante. Me parece muy interesante lo que planteas, hacer esa lectura paso a paso, con un tiempo también sin predecir. En todo caso, quedo muy motivada con lo que has planteado. Y sí, como dices, volver a Dora, dada por Freud, escrita por Freud, mirando los matices. Creo que también va a ser un trabajo interesante, como decías, de marcar la lectura. De marcar la lectura, por dónde, qué tomar. Bueno, eso diría yo. Gracias, Gerardo. A ti, Beatriz. Adriana, estabas por hablar, creo que se superpusieron al principio. No, en realidad te decía que me interesaba esto de tomar los casos de esta mirada singular y quizás a veces me costaba un poco la bajada a lo clínico de algunas cuestiones que para mí todavía son muy teóricas y me parece que esto es una oportunidad por ahí interesante para mí, ¿no? De una mirada puesta en lo singular de la clínica, ¿no? Eso me interesa en particular. Pero, y por otro lado, sí te quería preguntar si esto de los nuevos retoquecitos lo encontramos fácilmente o cómo podemos acceder a ese libro. Es de grama, así que se consigue fácil. Sí, te agradezco, Adriana. Me gustaría aprovechar además la frase que dijiste, esta de bajar de la teoría a la clínica, porque es interesante cómo tenemos ese esquema mental, ¿no? Como si la teoría perteneciera al cielo de las ideas, ¿no? Que está allá arriba, ¿sí? La clínica está aquí abajo, ¿no? En el mundo de lo corruptible aristotélico. Es re interesante eso. Y como si bajar, ¿no es cierto?, sería ir de lo universal a lo particular, ¿no? Esa idea la tenemos tan metida, es muy difícil sacársela de encima. Sí. Y un poco, por eso lo tomo, digamos, me gustó eso, ¿no? Porque el esfuerzo que lleva a hacer el trabajo inverso, ¿sí? Es decir, de solamente aceptar someternos a la singularidad, ¿sí? Y ser un poco ariscos respecto de las lunáticas sandeces de la generalización, ¿sí? Ese punto es lo que es el espíritu que trato de transmitir, porque en definitiva es lo que debería guiar nuestra posición como analistas en la experiencia. O sea, en definitiva es eso. Para ¿sí? mí es un desafío eso. ¿Sí? Para mí es un desafío. Sí, sí. No es fácil. Bueno, pidió ahí, creo, Verónica Hernández había levantado la mano. Sí, es otra opción también, pueden levantar la mano, sí, sí. Verónica. No se escucha. A ver ahí. Verónica. No estás muteada, pero no se te escucha. A ver si dijeras alguna palabra. Parece. Vamos a probar, tenemos algunos otros trucos. Voy a llamar por WhatsApp a Verónica para ver si con el altavoz se puede escuchar. Hola. ¿Ahí escuchan los demás? Sí. Bien, nosotros también la escuchamos. Adelante. Bueno, decía que me da mucho gusto estar nuevamente en este primer laboratorio y ya tenemos 2 seminarios previos, ¿no? Vía online. Gerardo, y pues un saludo a todos.
Tú comentas, bueno, ahora ya no vas a ser ni profesor ni enseñante, propones otra cosa que vamos a ir descubriendo, pues me imagino, entre todos. Y también propones ir repensando nuevamente, o continuar repensando la doctrina analítica del principio del placer, las dos formas del síntoma, el paradigma versus y el ejemplo. Entonces, tú también comentas que es mantener lo singular, entonces me parece lo contingente, no sé si también estar pensando en el último Lacan, lo singular, lo traumático, que crea la estructura. Entonces, pensaba yo, ¿cómo vas a pensar lo singular anudado a la estructura? ¿O de qué manera podemos ir avanzando? Tú bien comentas que vamos a ir descubriendo aquí, no tienes una carretera principal, todo tu recorrido ha sido en busca de lo singular, pero pensaba yo también lo que comentaste tú, ¿qué lugar va a ocupar o cómo vamos a tener esa articulación o el nudo o la tensión con la estructura? Sí, está muy bien, gracias Verónica. Sí, corto acá la comunicación para que no haga resonancia. Sí, es muy buena pregunta. Tal vez sea un segundo paso, a diferencia de cómo lo vengo trabajando hasta ahora, ¿sí? Hacer el anudamiento con la estructura, ¿sí? Quizás sea un segundo paso. Yo lo que quiero hacer esta vez es algo que no hice nunca antes, que es establecer a partir de un caso singular relaciones paradigmáticas, ¿sí? Todo lo que yo investigué hasta ahora, ¿sí? Porque de algún lado tuve que partir y me parecía que lo más lógico era partir de un referente lógico, precisamente, ¿sí? Era ver la tensión entre tres extensiones, que son la de lo universal, lo singular y lo vacío, ¿sí? O sea, no se puede pensar solamente universal versus singular, hay que incluir lo vacío. Eso ya está muy desarrollado, creo bastante bien fundamentado, por lo menos está lo suficientemente bien fundamentado como para resistir mi autocrítica, que es feroz, ¿sí? En el libro de En busca de lo singular, ¿sí? Entonces, eso ya está en Hegel. De hecho, toda la fenomenología del espíritu de Hegel puede pensarse como los modos del espíritu de ir haciendo por medio de Aufhebungen sucesivas la resolución de la tensión radical entre lo universal y lo singular, ¿sí? Creo que ese es el sentido fundamental de la fenomenología hegeliana y el motivo por el cual tanto le interesó a Lacan cuando quería hacer justamente una ciencia de lo singular, que parece un oxímoron, ¿no? Porque la ciencia se ocupa siempre de lo universal, ¿no? Entonces, hasta ahora yo venía trabajando de esa perspectiva, es decir, como lo plantea, por ejemplo, Lacan en Los complejos familiares, ¿sí? Que está en los otros escritos, en 1938, ¿sí? Tenemos ciertas relaciones estructurales y por otro lado relaciones dinámicas, ¿sí? Y lo que dice Lacan en ese entonces es que el defecto del psicoanálisis, de la doctrina analítica, es descuidar la estructura en beneficio del dinamismo. Es decir, no se puede pensar solamente lo dinámico, que es lo propio de uno solo, digamos, como se dan las fuerzas de uno, sin tomar en cuenta lo estructural. Bien. Pero entre lo dinámico y lo estructural hay una tensión, ¿sí? Lo mismo que la tensión lógica entre lo singular y lo universal. Hasta ahora yo seguí siempre trabajando en ese marco, ¿sí? Pero es un marco que parte de la lógica y por lo tanto toma como punto de partida lo simbólico, porque la lógica es eso, en definitiva es eso, tomar como punto de partida lo simbólico. ¿Qué pasa si acompañamos, como lo hicimos, en las consecuencias de erradicar el principio de placer, la enseñanza de Freud y la enseñanza de Lacan? Y llegamos a la misma conclusión en ese punto que Lacan, que es que hay que priorizar lo imaginario para pensar la estructura, ¿sí? Entonces ya no podemos partir de la lógica, sino que la lógica en todo caso tiene que ser uno de los posibles puntos de llegada, ¿sí? La estructura tiene que ser uno de los posibles puntos de llegada, pero no podemos partir de allí, ¿sí? Entonces, esa es mi idea de tomar un caso en su absoluta singularidad, ¿sí? Olvidándonos de todos los otros casos de histeria, de todos los otros casos de paranoia, ¿sí? Tomarlo en la absoluta singularidad, ¿sí? Ver si podemos construir, como
creo que el mejor ejemplo que tenemos de esto, de ese espíritu, digamos, ¿sí? Yo creo que lo podemos encontrar en el Seminario 4 de Lacan, cuando construye la metáfora paterna de Juanito, no la metáfora paterna, ¿sí? Nombre del padre, deseo de la madre, no, la metáfora paterna de Juanito, partiendo de todos los detalles del caso, de las permutaciones y combinaciones de los fantasmas del caso de Juanito, llegar a un formalismo como punto de llegada, ¿sí? Del estudio del caso en su absoluta singularidad. Yo creo que nunca lo hizo mejor que ahí, Lacan, en ese Seminario 4. Como mi fuente de inspiración principal para este trabajo es lo que hizo Lacan en el Seminario 4 con Juanito. Entonces, lo que planteo hacer este año es distinto en este punto, ¿sí? Yo quiero estudiar el caso en su absoluta singularidad, ver si después podemos pensar, a partir de ese caso, series paradigmáticas que irradien en distintas direcciones a partir de ese caso singular, ¿sí? Y luego vendría esto que plantea Verónica, ¿sí? Es decir, ver si a partir de allí podemos restituir algo del lazo con las estructuras universales tal como las pensábamos de antemano. ¿Ok? Bueno, agradezco mucho las preguntas, las intervenciones, la participación, y los invito a reunirnos entonces dentro de 2 semanas, ¿qué será? Hoy es 7, 14, el 21, ¿no? El 21 de abril, entonces, aclaro, para los que no han estado anteriormente, así como antes eran seminarios participativos, donde es bienvenido que intervengan en todo momento, no solamente al final, ¿sí? Aquí, más aún, esto es un laboratorio donde vamos a conversar, ¿sí? Entonces, que yo tome habitualmente la palabra no quiere decir que no la pueden tomar al principio, en el medio o al final, cuantas veces quieran, todos los que quieran trabajar, ¿sí? Quiero aprender también de ustedes y de los cuestionamientos, de las críticas que ustedes introduzcan, ¿sí? Vamos a partir en algún sentido de cero, entre comillas, ¿sí? Para la construcción de las doctrinas de estos 2 casos. Así que en este punto estamos más o menos todos en la misma. Bueno, muchas gracias y nos vemos.